Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos y todas a Ojalá. 30 de mayo, Día de la Libertad, como dice el merengue aquel que popularizó Vinicio Franco, si mal no recuerdo. El 30 de mayo, Día de la Libertad. Muere Trujillo, como debía morir, porque ¿verdad? El que no podíamos esperar que muriera a sombrerazo, el que se pasó más de 30 años, si contáramos los años que estuvo en el ejército de los Estados Unidos, no olvidemos que este Trujillo fue un pichón incubado en el ejército de los Estados Unidos, que fue el que estuvo gobernando la República Dominicana desde 1916 hasta 1924. En ese ejército, esa fuerza militar de ocupación que estuvo aquí esos 8 años, fue donde se formó Trujillo. Un producto de esa formación y un producto naturalmente de las clases bajas, muy pobres, de la sociedad dominicana de principios del siglo XX. Cuando las fuerzas militares de los Estados Unidos están listas para desocupar el país, ya Trujillo estaba en condición de asumir la jefatura de esas fuerzas militares, que eran policiales y después fueron convertidas en ejército. Si mal no recuerdo. Pues ya Trujillo estaba en condiciones de asumir la jefatura de ese cuerpo militar y en poco tiempo tuvo la jefatura en sus manos a la salida de las tropas de los Estados Unidos. De manera que de ahí en adelante empezó a maquinar, empezó a llevar a cabo todo tipo de triquiñuelas, ¿sí? Como lo hizo antes, que según cuentan algunos fue hasta ladrón, cuatrero les dicen a los ladrones de ganado. Eso era Trujillo ya desde antes de hacer todo lo que hizo, todas las triquiñuelas que hizo para llegar a ser presidente de la República a partir de 1930. A partir del 30 hasta el 60, 61, estuvo dando agua de beber a este país, asesinando a todo el que se le opuso, por razones políticas o por razones económicas, porque Trujillo no asesinaba por razones políticas nada más, también lo hacía por razones económicas. También lo hacía por razones económicas. Si usted no estaba de acuerdo y no le entregaba su negocio, o no le entregaba su mercado, o no le entregaba su tierra, la tierra que estaba al lado de la propiedad de él, o que él quería por alguna razón, su familia o sus amigos, ¿sí? Porque también no era él solo, también estaba la familia que hacía lo mismo que él, y estaban todos sus allegados, todos sus amigos, que tenían tanto poder, porque él les delegaba el poder. Y así vivió la República Dominicana por casi 31 años, en esa pesadilla, en esa orgía de sangre, una orgía de sangre que, como dice Bosch, se extendía al Caribe, porque si Trujillo estaba aquí y se iba más allá, se iba a Europa, con Franco allá en España, haciendo lo mismo que Trujillo aquí, asesinando a todo el que se le oponía, quitándolo de en medio, desarticulando familias enteras y haciendo cualquier tipo de maldad que usted puede imaginarse, con el propósito de conseguir fortuna,
de someter, de sojuzgar. El pueblo dominicano ha sufrido mucho, mucho ha sufrido. Y indudablemente ha sabido ese pueblo quitarse de arriba a todos sus ladrones, a todos los sinvergüenzas. Su lucha ha sido para eso. Hoy, 30 de mayo, estamos precisamente conmemorando una de esas jornadas importantes. Importantes que, como destacaban algunos historiadores del Archivo General de la Nación, que los oía hablar de la liberación del pueblo dominicano de las garras del trujillismo, esa es una obra del pueblo dominicano. Una obra del pueblo dominicano, no es la obra de 4, 5, 6, 7 individuos que se complotaron como lo hicieron con el teniente Amado García Guerrero y los demás. Ese grupo estaba ahí en representación del pueblo dominicano porque era el pueblo dominicano el que había creado las condiciones para que se produjera ese asesinato, ese ajusticiamiento del tirano Trujillo. Fue, óigase bien, muy bien dicho por esos historiadores que producen Una Peña con la Historia, que es un programa que se transmite todos los jueves a las 4 de la tarde por Quisqueya FM, la 96.1 de esta radio Televisión Dominicana. Óigase bien, esa no es la obra de 5, de 6 o de 8 gente complotados, no. Esa es la obra del pueblo dominicano que con su sangre fue creando las condiciones sociales, las condiciones políticas también, para que se produjera un acontecimiento como ese. La historia no es el resultado del accionar de uno o de dos individuos, de 10 o de 15. La historia es una confluencia de factores en la cual el papel fundamental lo tiene el pueblo. Esa es la realidad. Los hombres no son los que hacen los acontecimientos. Los acontecimientos son los que hacen a las personas, a los individuos, a los héroes. Ellos son factura, ellos son hechura de las circunstancias económicas, sociales y políticas. Y las condiciones sociales y políticas para el ajusticiamiento de Trujillo las creó el pueblo dominicano. Las creó el pueblo dominicano con la sangre de cada dominicano y de cada dominicana que fue asesinado o asesinada por la dictadura. Con la organización de ese pueblo dominicano, de sus mejores hombres y de sus mejores mujeres, que venían haciendo un trabajo de organización de hacía mucho tiempo ya, un trabajo de organización, de denuncia internacional, incluso, porque en el exilio también había una cantidad importante de dominicanos y de dominicanas trabajando, denunciando a la dictadura y creando las condiciones, el escenario internacional que contribuyera también a desaparecer, a extinguir ese régimen de oprobio que vivió la República Dominicana. Es lamentable, es trágico, es tétrico, es patético que hoy haya dominicanos y dominicanas que se atrevan a reivindicar al pasado como algo en lo que podría siquiera pensarse. Es trágico, es dramático. Gente que vive manipulando la ignorancia de la otra gente. El pueblo dominicano con su trabajo secreto,
incluso, sobre todo secreto, porque a cada dominicano y a cada dominicana lo estaba vigilando, prácticamente lo estaba vigilando el día entero, 24 horas del día, a cada familia dominicana. Había un cepillo, como les llamaban a los Volkswagen del Servicio de Inteligencia de Trujillo. Había un cepillo, todos los días, rondando la casa de todo el mundo, pasándole por el frente a la casa de todo el mundo prácticamente. El pueblo estaba aterrorizado. El pueblo dominicano vivía en el terror, porque solamente en el terror podía, solamente en el terror, y eso lo sabía Trujillo y lo practicó muy bien, solamente en el terror se podía someter para explotar y saquear al pueblo, como lo hizo Trujillo, como lo hizo la familia Trujillo y como lo hicieron todos los allegados de Trujillo también, todos los allegados del régimen, que un régimen no se sostiene por sí solo, necesita muchos acólitos al lado, necesita muchos adláteres, necesita gente a su lado también que ejecute el trabajo. El tirano no se sostiene solo, no. El crimen no se sostiene solo. El criminal necesita también el apoyo de otros criminales y Trujillo tuvo el apoyo de una maquinaria que él supo construir, una maquinaria de terror, de sangre, que llevó el luto y el dolor a todo el pueblo dominicano, aterrorizó al pueblo dominicano para, desde luego, para saquearlo, para explotarlo y sacarle toda la riqueza que pudo sacarle, que fue mucha, una riqueza para él y para toda su familia y para toda su gente. Hoy estamos, por lo tanto, recordando el final de esa era, el final de la tiranía trujillista. Y estamos haciéndolo en buena justicia, desde luego, porque de allá para acá es mucho lo que ha corrido. 50 y... ¿cuántos años? 56 años serían, del 61 para acá. 56 años, que no han sido tampoco años color de rosa, ni cosa que lo parezca. Fueron y han sido años también de una lucha ardua, tesonera. Todavía después de eso tuvimos que vivir el golpe de Estado de Juan Bosch. Un golpe de Estado contra Juan Bosch precisamente dado por los remanentes de la tiranía trujillista. Los neotrujillistas también que se aliaron con esos remanentes de la tiranía trujillista. Terminaron derrocando a Bosch, que fue, dicho sea de paso, uno de los grandes conspiradores contra Trujillo en el exterior, que más de una vez estuvo a punto de perder la vida, como lo estuvieron otros tantos dominicanos en el exilio y otros que perdieron la vida, lamentablemente. Casos que todos recordamos, además. 56 años después, la República Dominicana sigue luchando para salir a camino, para fortalecer su democracia, y lo está haciendo, y va a buen paso, por encima incluso de todos aquellos que solo son capaces de ver lo que les conviene, incluyendo el apocalipsis que ellos mismos predican. La República Dominicana avanza y hoy se coloca en uno de los puestos señeros, es decir, de delantera en el desarrollo de América Latina, porque la República Dominicana, pésele a quien le pese, duélale a quien le duela, porque hay gente que es capaz de dolerle eso, que la República Dominicana sea hoy el país de América Latina
que encabeza el crecimiento económico. El crecimiento del Producto Interno Bruto de América Latina está encabezado por la República Dominicana, cosa única en su historia probablemente, por primera vez. República Dominicana crece a un ritmo superior al 5%, se ha colocado en el 6% y en algo más del 6% en los últimos años, por encima de economías incluso como la de Panamá, que todos sabemos que tiene ahí un Potosí con ese canal de Panamá, que es una fuente de ingresos que ya usted sabe, pues ya usted puede imaginarse, por ahí pasa prácticamente todo el comercio marítimo que cruza de un océano a otro, del Atlántico al Pacífico y del Pacífico al Atlántico, de manera que tiene ahí un negocio que le permite a Panamá mantener pues niveles de crecimiento que probablemente de otra manera no los hubiera conseguido, o sin él probablemente. Nosotros no tenemos un canal de Panamá y sin embargo encabezamos los niveles de crecimiento económico en América Latina. Esa es la verdad. Los 56 años del asesinato, del ajusticiamiento del régimen de Trujillo nos encuentran, por lo tanto, en un buen momento de construcción, de ese proceso largo de construcción al que todavía le faltan etapas. Y todos estamos llamados a contribuir para afianzar ese proceso de construcción de nuestra democracia. Sí, un aniversario más del ajusticiamiento del sátrapa. Y bueno, quizás 56 años después se pueda considerar llover sobre mojado, cualquier cosa que se pueda decir o afirmar con respecto a este hecho de la historia dominicana. Pero nunca lo será. Nunca lo será. Y porque este tipo de acontecimientos son generadores de nuevas coyunturas, de nuevas etapas de la historia de los pueblos. Y con el tiempo son muchas las verdades que emergen, que salen a la luz y que nos permiten quizás tener, o le permiten a los historiadores, porque nosotros no tenemos tanto tiempo, tener ya en el tiempo, tener más informaciones y tener más elementos para juzgar el papel de cada uno de los actores y de los protagonistas de estos hechos. De hecho, ahí vemos cómo en el día de hoy se invita, por cierto, a un novenario, una misa de uno de los que se afirma, pues ejecutaron el asesinato, o si no, el ajusticiamiento del sátrapa. Porque el señor Antonio Inver Barreras, que hace un año pues, falleció, y parece que hoy es que se cumple de alguna manera ese primer año de su fallecimiento. Pasaron apenas 4 años de ese 30 de mayo del 61, cuando todos los acontecimientos se precipitaron, y esto condujo a que este señor, que había sido considerado posteriormente al ajusticiamiento, uno de los, qué sé yo, fueron 2 sobrevivientes apenas, sí, sí. Amía Matió y el señor Antonio Inver Barreras, sobrevivió, y ya en el 1965, este se coloca del lado precisamente de quienes
y garante además de todos estos acontecimientos de quienes violentaron de manera grosera la soberanía nacional, pasando de ser un héroe, un sobreviviente de un acto ciertamente peligroso, heroico, a la de, en mi forma de entender la historia, pasando de héroe a villano, de héroe a traidor. Porque si es reivindicable un hecho de sangre que posiblemente había que asumir como misión, deleznable resulta que usted en tan corto tiempo pues pase a hacer un ridículo histórico y además a asociar su figura histórica ciertamente a la traición a la patria. Pues lo mismo de alguna manera acontece con otros fenómenos históricos, como por ejemplo el de ayer. Se dice conmoción sin precedentes. Y como era de esperarse, pues el país sí está siendo, o fue sacudido en el día de ayer, por los apresamientos que bien se sabían iban a ocurrir. Sin embargo, las interpretaciones y lo que se dice va muchísimo más allá de lo que de manera formal, responsable, dijera el Procurador General de la República en la explicación de todo este proceso de investigación de acuerdo con el Ministerio de la Procuraduría General de Brasil y Estados Unidos, así como también de Suiza. Y ya, más allá de, ¿verdad?, y advertíamos eso en el día de ayer, más allá del sensacionalismo y de lo penoso que ciertamente resulta que gente con una trayectoria ciudadana hasta cierto punto inmaculada, nunca habían sido señalados como lo son en la actualidad, pues se atraviese por este tipo de situación que no deja de ser vergonzosa y naturalmente penosa. Por también lo que lleva o puede llevar de decepción fundamentalmente a los jóvenes que tienden a generalizar con respecto a la política. Entonces resulta ser que de repente, hoy escuchaba cuando venía hacia acá a un pseudo comentarista que ya decía o hablaba de que no, que hay encartados y que no son 16 o 17, sino que son 26. 14, si mal no recuerdo. Que son 14, bueno. Pero ellos dicen que no, hay quienes dicen, inventan que no, y se atreven incluso a señalar a algunos que ellos entienden que deberían estar ahí también. Pero bueno, nadie aporta ninguna prueba ni nadie tiene el bagaje suficiente como para someterlos. Se llama justicia a la carta. Algunos quieren justicia a la carta, como ellos la quieren. Y como la quieran, ¿verdad? Y con sus culpables favoritos. Sí, claro. Y claro, esto conduce a mucho a pensar que en la política no hay nada que buscar y que la política es la actividad absolutamente más corrompida y que si algo sirve esto es para que se siga pidiendo la cabeza en la plaza pública de todos
los que han ejercido la política. Ah, pero resulta que hay abogados y hay empresarios también. Sí, hay de todo. Hay de todo. Porque hay de todo, pero y se le hace ciertamente daño, esto le hace daño a la imagen, no solo de ellos, de estos señores que han sido apresados y que serán parte de este proceso que han emprendido las autoridades del Ministerio Público de la República Dominicana en contra de quienes, hasta prueba encontrada, en contrario, pues son señalados como responsables de estos hechos. Y esto es peligroso porque no hay otra actividad que facilite la convivencia democrática y la convivencia humana como la actividad política. Solo a ella está referida la noción misma de existencia de las naciones, de los derechos y deberes ciudadanos. La razón misma del ejercicio de político que esencialmente lo que persigue es la organización de la sociedad y del Estado. Y hay que entonces, al momento y esto para los teóricos, voy a presentar a distinguido invitado que nos va a acompañar en breve, pero para los que se supone que desde la poltrona académica o desde las revistas comerciales o desde las tertulias a las que somos todos aficionados, tenemos que tomar en cuenta que estos casos son ilícitos y estos casos pues son penalizados y por eso estas personas estarán juzgadas, absueltos algunos quizás y otros no. Pero que se sepa desde esa poltrona de la Flaxo o desde la poltrona de las revistas comerciales o las universidades y demás, que de lo que se trata aquí es de que la sociedad mejore su perfil, de que el Estado mejore su eficiencia de tal suerte que le permita detectar junto con la ciudadanía, con la veeduría, detectar a quienes en definitiva pues lo que buscan son intereses espurios o intereses particulares y dotar a las nuevas generaciones, si se quiere, del temor o de la vergüenza de cometer actos de esta naturaleza. Este es un proceso que tiene un gran componente más que político ya en el terreno en el que se encuentra, en el momento en que se encuentra, un componente de tipo jurisdiccional que tiene que ver con el derecho y que tiene que ver con lo que los abogados llaman el debido proceso. Jurídico, más que jurisdiccional. Efectivamente. De tal suerte que vamos a recibir a un abogado, vamos a recibir brevísima pausa para que conversemos aquí junto con nosotros. Estará Diego Babado Torres, el doctor Diego Babado Torres, que ha dado seguimiento junto con nosotros aquí mismo también a este mismo proceso. Quédese ahí, no se mueva, unos segundos estamos de nuevo aquí.